Estamos con el artista plástico Max Loy, conocido como Urno. Me parece que antes de empezar la entrevista, quisiéramos agradecerte por habernos dado un espacio dentro de tus labores como artista plástico, y te agradecemos de antemano, ¿no? La Asociación de Egresados está haciendo unas entrevistas a egresados, tanto profesionales que se han dedicado a la pintura, que tienen sus obras tanto en el extranjero como en el Perú, y eres uno de los primeros de la promoción de la Escuela de Bellas Artes. Coméntanos un poco, por favor. Soy de la primera promoción. Entonces, en la primera promoción, la escuela se inicia siendo todavía en su génesis de formación de escuela, estaba manejada por el Patronato de Bellas Artes. Entonces, el presidente del Patronato de Bellas Artes era el gran escritor José Eulogio Garrido, miembro del Grupo Norte. Él fue el presidente del patronato. Con él tuvimos muchas... le interesaba mucho mi persona, porque yo lo conocía a él cuando yo estaba terminando casi secundaria, estaba en tercer año en 1959, cuando él era todavía el jefe del director del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces hemos tenido muchas tertulias con él en diferentes ocasiones. ¿Y para qué? Entonces la escuela, él le dio un gran impulso, que fueron varios los creadores de la escuela, ¿no? Los que apoyaron esta formación, como fue la señora Inés Guerra Gijón, que todavía lo vive, la señora Laura Alegría, el médico Hernán Miranda Cueto, ¿no? que es uno de los que más me acuerdo en este momento, que fueron los formadores y apoyadores, la doctora Falcón, también Percy Falcón, ¿no? Ellos que ya están fallecidos. Pero gracias a Dios que se inicia como academia en los ambientes de la Universidad Nacional de Trujillo, en el local de proyección social. Posteriormente ya se inician los trámites y pasamos al Teatro Unión, al ex Teatro Unión, donde ahí prácticamente ya se iniciaron las gestiones ante el Ministerio para hacerlo Escuela de Bellas Artes, y se hace la Escuela de Bellas Artes en esta fecha ya con el nombre de José Sabogal. Eso fue el nombre inicial de la escuela, cómo se realiza, José Sabogal. Posteriormente ya fue cambiado ya el nombre en otra oportunidad y en otras fechas. Entonces, lo que conlleva a explicarles es solamente en la época que yo pasé la escuela, donde fue mi maestro, el gran artista plástico Pedro Azabache, ¿no? Uno de los grandes pintores, para mí, el más grande indigenista que ha tenido el Perú. ¿Y cuáles fueron sus primeras experiencias como alumno en Bellas Artes? Bueno, las experiencias como alumno, los modelos que nos colocaba el maestro, les voy a contar en primera etapa, nos iniciamos cerca de 60 alumnos en la primera promoción. Había alumnos que estudiaban ya en la universidad, medicina, diferentes especialidades, pero iban a la escuela, sobre todo más de la Facultad de Medicina. Entonces éramos como 60 alumnos que fueron poco a poco, como dice, sirviéndose ya prácticamente aquellos que teníamos la aptitud o el tiempo necesario para poder terminar en la escuela, porque don Pedro fue un gran artista y nos colocaba modelos que empezamos con figuras geométricas, con el cubo, y cada cubo lo estudiábamos nosotros durante un mes. Imagínate ese estudio de alta disciplina para poder estudiar el cubo en diferentes formas, diferentes perspectivas, lograr el estudio de la luz y la sombra, exactamente. Entonces, era una situación que muchos no resistían esta misma situación, ¿no? Entonces, pero gracias a ello que hemos aprendido ahí la disciplina, la perseverancia, porque esa fue la enseñanza que nos ha dejado don Pedro. Además, ya el conocimiento del gran contenido social que causó el indigenismo en el Perú con el maestro José Sabogal, y del cual el maestro Azabache fue uno de sus grandes discípulos, que fue director de la escuela. Don Pedro fue un gran maestro de enseñanza en la Escuela de Bellas Artes. Era un hombre que poco hablaba,
su poco hablar nos daba enseñanzas extraordinarias que nos han servido de estructura para formar nosotros nuestra propia personalidad. Nos gustaría que nos hables un poco sobre el proceso de tu arte, cómo empezaste a hacer tus obras y claro, cuáles ahora. La situación de mis obras se inicia prácticamente cuando yo estaba estudiando como lo que se llama ahora el jardín de infancia. En aquel tiempo en Otusco estaba transición A y transición B, se llamaba en ese tiempo. Entonces tuve un gran profesor que se llamó Avendaño y nos internábamos nosotros los niños a las horas de recreo por los ríos y sacábamos arcilla negra y blanca y de diversos colores, y con eso iniciaba y hacía yo mis propias esculturitas sobre la procesión de la Virgen de la Puerta en esos años. Tendría pues de 4 a 5 años de edad. Nos iniciamos así. Y el profesor Avendaño realizó la primera exposición mía de todas mis obritas de aquel entonces en la Escuela Elemental de Otusco. Posteriormente pasé a la Juan Alvarado, a la edad ya de primer año de primaria y segundo año que pasé ahí también. Tuve una gran profesora que me quiso mucho, la profesora Juanita Grados. He realizado muchas obras sobre ella también, ¿no? Y ella también organizó una exposición de mis obras ahí en la Elemental, porque posteriormente mis padres viajaron a Trujillo y continuaron mis estudios en el Colegio 241, que quedaba en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas fue los profesores Darío Neira, ya profesor fallecido también, y también organizó una exposición de mis obras en esa época. Posteriormente pasé a San Juan, y en San Juan había concursos de los colegios. Generalmente yo ocupaba los primeros puestos de esa época, de los trabajos que se hacían. Y la educación secundaria fue para mí un estudio profundo de las diversas escuelas de arte pictórico, desde el impresionismo en adelante, cubismo, futurismo, dadaísmo, etc., donde me dediqué a estudiar y salieron muchas obras. Dentro de ellas está una de las obras surrealistas que se exhibe en la Casa Vallejo, obras surrealistas, obras cubistas, es la que más se ha difundido, la obra de Vallejo. Después también tengo cubistas que nunca se han impuesto. He obsequiado amigos en esa época muchas obras de diferentes estas escuelas de expresionismo también, donde todo era estudio para mí. Yo me sentaba en la última carpeta del colegio y no escuchaba clase, me dedicaba solamente a estudiar todas estas tendencias del arte, ¿no? Ya posteriormente en la Escuela de Bellas Artes, gracias al maestro, el gran director de arqueología de la Universidad Nacional del Río, que conozco en 1959, a don José Eulogio Garrido, entonces él ya me hablaba precisamente de la formación de la academia, ya que le habían dicho a don José Eulogio Garrido. Él estuvo como director en el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el segundo piso que quedaba en el pabellón antiguo, ¿no? Ahí fue el director. Entonces ya, mediante él, ya conozco al maestro Sabache ya en los años 62, donde se inicia la academia, como les he dicho, la Academia de Bellas Artes, ¿no? Entonces se inicia como academia en el local de proyección social. Posteriormente se pasa también al local que queda en el Teatro Unión, donde realmente ahí es donde se consolida ya la Escuela de Bellas Artes con su resolución, que fue Escuela de Bellas Artes José Sabogal. Posteriormente ya han cambiado de nombre ya. Entonces en la Escuela de Bellas Artes también nosotros habían concursos, había exposiciones en Lima, y generalmente pues y las obras que llevábamos se vendían en Lima, ¿no? De la tendencia que nosotros seguíamos, iban y nos entraban el dinero de las obras. Así es como se han formado todas las exposiciones. Después de realizar exposiciones individuales, yo ya acá personalmente desde el año 1965, 66, 67, siendo alumno de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces expuse en el Club Central por primera vez, también tercera vez en el año 67, en la sala que quedaba al lado, que combina con la calle Junín. Ahí fue la primera sala de exposición de pintura. Fue una exposición de los Cristos, toda esa exposición.
una de mis exposiciones. Y en diferentes sitios que ha habido galerías de esa época, la Galería Tiempo, la galería también que fue la Casa del Artista, que después salió, le quitaron a don Pepe Casinelli, y en otras galerías también que se han expuesto, ¿no? En Casa Emancipación, Colegio de Arquitectos, es decir, mucho. Aquí tengo atrás mío unas obras Sí. bastante peculiares. Me gustaría que nos expliques el estilo con el cual estás ahora, pero... Claro, evidentemente que cuando nace esta situación de utilizar el color negro y el color blanco como ejes predominantes de un nuevo sistema, no digamos porque no existe nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sino se vuelve a tocar esta situación porque ya muchos otros pintores también dentro de la historia del arte también han realizado, pero en diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de aplicación. Entonces, esto nace en el año 1973, cuando por primera vez se me ocurre, y era una fuerza interior dominante de hacer estas obras con esos colores. Y fue una preocupación bárbara también porque en esa época pregunto a mi madre dónde había nacido y dónde quedaba el sitio donde había nacido. Y me fui a conocer en el año 73. Es el distrito de Cuyuntay, de la provincia de Otuzco. Ahí quedaba un sitio que se llama la Piedra de Urmo, donde está el Peñón de Urmo. La casa de mi madre quedaba cerca, a unos 300 metros cerca del Peñón de Urmo, ¿no? Entonces ahí es donde quedé impactado, porque a distancia de unos 3 kilómetros antes de llegar a la Piedra de Urmo, ustedes van a observar el cóndor que está descansando con su cuello blanco, y Urmo significa en quechua cóndor petrificado. De ahí viene Entonces de ahí viene el nombre, que hice que mi madre me bautice el día de su cumpleaños con el nombre de Urmo. Entonces este es el nombre que ya se ha regularizado también por su procesos legales, ¿no? Pertinentes. Pero yo creía que era el único Urmo. Cuando llego a Madrid, en Madrid que había empresas de transportes Urmo, empresas de cosmetología Urmo, quedé sorprendido, ¿no? Entonces fui a la Universidad de Madrid con el especialista en quechua, porque me dice, le digo, yo, ¿cómo han traído este nombre acá? Le digo, porque eso está en... Sí, me dice, eso lo trajeron en el siglo XV, los españoles que estuvieron allá trajeron esto y queda en una zona del Departamento de la Libertad, ¿no? En un distrito de la provincia de Otuzco, me manifestó. Entonces coincidí, me satisfizo esa situación porque ya no hay en ninguna otra parte del mundo, solamente en Madrid, esas empresas Urmo. Así es la situación de... Entonces ahí me nace el color negro y blanco. Ya eso se me prendió prácticamente, ya no podía trabajar ya con el sistema claroscuro, ¿no? Sino al sistema bidimensional. Entonces así es como se origina esta situación. Y veo pues que las obras y en la formación plástica, pero el ser humano, el artista, es cambiante, nunca puede estar dentro de un mismo sistema, ¿no? Sobre todo cuando no depende uno de un mercado. Entonces el mercado es lo que a veces al artista se asfixia, pero otros logramos salir del mercado y trabajamos ya libremente para expresarnos sin interesarnos vender jamás una obra. Ya que tocas ese tema, ¿qué te parece las aplicaciones de la tecnología en cuanto a la elaboración de las artes plásticas, en este caso los artistas jóvenes de hoy en día? Claro, yo creo que el artista cumple también una visión de adecuación a su tiempo y a su época histórica en que le toca vivir, ¿no? El arte cibernético, el arte manejado por las computadoras, también es una expresión material, digamos así, dominante material, que también tiene su parte de espiritualidad, ¿no? No vamos a negar, y son también expresiones de obras de arte, ¿no? Todos los grandes pintores que tenemos acá dentro de la juventud, están muchos, te puedo mencionar muchos de los que me acuerdo acá, por ejemplo, tienes incluyendo también a Urquiaga, a Saldaña, a Pío Ángel, que han sido maestros de la escuela y siguieron el estilo indigenista y continúan, y otros se separaron también un poco.
Después ya se va innovando la situación con las tendencias modernas de la pintura moderna y la pintura contemporánea. Tenemos representantes jóvenes extraordinarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de los que me acuerdo, el Ratito Monzón, tenemos a Alfaro también, tenemos a Ortecho, tenemos a Alarcón también, Luis Alarcón, ¿no? que es de estas generaciones. Y hay una infinidad de buenos artistas que se ha producido en el Departamento de la Libertad. Y hay una situación interesante sobre esto, porque en los años 60, justamente el 62, cuando recién llega acá a Trujillo, David Ferriz Olivares, que es uno de los representantes de la yoga internacional, discípulo del maestro Seiter Reynoso de la Ferrer. Entonces conversábamos con él y Ana me refería, me decía que según la visión del arte de la nueva era que tenía Seiter Reynoso de la Ferrer, era que Trujillo iba a ser la nueva ciudad luz de las artes plásticas en ese año. Y evidentemente eso es Trujillo ahorita en este momento. Sino que, bueno, muchos no lo saben, aquí existen grandes artistas jóvenes, bastantes artistas jóvenes que son egresados de nuestra Escuela de Bellas Artes. Imagínate que yo el año pasado estuve en una reunión con bastantes artistas plásticos de la República Dominicana y yo estuve en Santo Domingo exponiendo. Entonces tuve la reunión con todos estos artistas. Ellos tienen allá el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales. Es un colegio formidable y tienen varios beneficios todos los que están inscritos en el colegio. Entonces yo ya he conversado con algunos artistas acá para poder hacer un colegio también acá, que es muy importante, un colegio de artistas plásticos, ¿no? Entonces ahí viendo ya con todos ellos, estaba también hablando y me preguntaban sobre la nueva jornada de los jóvenes, que es una similitud, ¿no?, extraordinaria. Pero últimamente que estuve con anterioridad, que ha sido en el 2016, estuve también en Canadá el año pasado, a finales del año, en los meses de septiembre y octubre estuve en Canadá, donde también tuve la oportunidad, porque en Canadá ya he expuesto también yo en la Galería Kelowna, ¿no? Me fui por segunda vez también, no con la finalidad de exponer, sino con la finalidad familiar, y tener una reunión con casi todos los artistas plásticos jóvenes de allá. También tuvimos unas conversaciones, y hay un gran crítico de arte, que en este momento no recuerdo su nombre. Entonces, él donde manifiesta, dice, bueno, en este momento se da en todo el planeta, me dijo, ¿no? En todo el planeta tenemos tres estilos de un movimiento extraordinario: el movimiento regional, el movimiento nacionalista y el movimiento internacional. Son esos tres factores de estilos que se dan en todos los países del planeta. Y evidentemente que eso se da, ¿no? O sea, el estilo regional, el estilo nacionalista y el estilo internacional son los tres estilos que priman en este momento las artes plásticas en todo el planeta. Me adhiero en parte a lo que decía este crítico, ¿no? Entonces así tenemos pues todo el proceso de desarrollo, y nuestros jóvenes que también nos representan en este momento en todas estas tendencias, ¿no? Y los artistas no podemos estar alejados de esta realidad, ¿no? Bueno, ya que el arte, todo es cambio. No podemos estar tampoco pintando, no podemos estar pintando todas las veces de la forma igual, ¿no? Porque ¿qué sería? Imagínate, cuando nosotros hemos nacido, si hay una comparación dialéctica, cuando hemos nacido desde la concepción del feto de nuestra madre, salimos, desde ese momento comienza el cambio, hasta la edad que estamos. Es un proceso de cambio de formas, de colores, ¿no?, de formas, etcétera, etcétera, que vamos cambiando. Entonces el artista es imposible que pueda convertirse en un artesano, ¿no? Se trabaja un tiempo, por ejemplo, ella da la oportunidad para el mes de noviembre o inaugurar una exposición de dibujos. Sí, aquí en la casa la regional que se llama el Jardín de Edén. Por ejemplo, también ahí es otra visión que ya los invito también a participar en esa muestra cuando estemos ahí, ¿no? Son dibujos sencillos nada más. Entonces el artista no puede estar encasillado, siempre está innovando, se está cambiando, porque es la misma situación de los días. Vivimos en un perfecto cambio, ¿no?, de toda esta situación. Bueno, Max Loy, te agradecemos
por esta entrevista, bastante intelectual, diría yo. Y bueno, la Asociación de Egresados está realizando un salón para el mes de agosto y del cual nos gustaría que participaras como egresado Sí, ya magníficamente he hablado ya con el presidente, le había dicho que me han limitado ahí con las situaciones, porque yo nunca puedo exponer lo mismo, ¿no? Evidentemente tengo varias obras con las dimensiones que ellos piden ahí, tengo obras grandes por exponer, pero no se van a, que nunca han sido expuestas, pero no se puede, ya estoy adecuando a las medidas. Y tengo dos que ya la van a ver ustedes ahorita, ¿no? De estas cosas que voy a exponer ahí. Bueno, sí, se va a hacer esa situación. Gracias por tu... Gracias a ustedes que yo quiero felicitarlos de haber formado esta asociación, porque es la única forma como nosotros podemos buscar la unión de aquellos que nos participamos de la misma idea, de la misma filosofía y del mismo camino del arte. Porque yo considero el arte para mí es el canto y esperanza de la verdad. Ese es el concepto que yo tengo del arte, ¿no? El canto y esperanza de la verdad. Sobre eso hay que decir muchas cosas. Muchas gracias.